cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a 11 Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Hoy tenemos con nosotros en este nuevo episodio de 11 Paths Radio a Gianluca De Antonio. Muy buenas, Gianluca, ¿qué tal? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por aceptar esta invitación para charlar con nosotros. Gianluca es socio en Deloitte España, es director académico del Máster en Ciberseguridad del Instituto de Empresa, presidente del ISMS Forum, ex CISO y ex CIO de FCC. Bueno, detrás de todos estos títulos, ¿quién es en realidad Gianluca? Bueno, Gianluca De Antonio es realmente una persona con suerte en cuanto hace lo que le gusta. Y todo nace de la pasión por la gestión de riesgo tecnológico y la ciberseguridad. En aquellos tiempos cuando empecé no existía este término, se hablaba más de seguridad de la información o seguridad informática. Ahora ya pues en la actualidad hemos conseguido un poco emanciparnos de los ámbitos puramente técnicos y ya podemos hablar de gestión de riesgo tecnológico, digital y de ciberseguridad. ¿Y cómo fue este comienzo tuyo en el mundo de la ciberseguridad? El comienzo, hablando además de una persona que por formación académica es abogado y licenciado en Derecho, pues sale más desde la parte regulatoria. Hablamos de los primeros años, de las normas y de las regulaciones en Europa sobre protección de datos de carácter personal. Aquí en España se empezó con una LORPAT, para luego llegar a una LOPD y ahora ya la última norma sobre protección de datos personales y privacidad. Entonces, yo tenía formación académica en Derecho, pero tenía también mucho interés por las nuevas tecnologías. Había empezado a trabajar dando cursos a los abogados de ofimática y de cómo vamos en manejo de los ordenadores, en cuanto era un colectivo muy áspero, o sea, muy alejado de la tecnología. Y entonces al final empezó así, con un primer trabajo donde tenía que aterrizar políticas, normativas y procedimientos de una multinacional en el ámbito aquí español para adaptarlo. Y entonces se buscaba un perfil mixto. Ya eran, fíjese, luego al final también en ciberseguridad últimamente se ha vuelto a reconsiderar los perfiles mixtos, en cuanto al final son capaces de hacer la traslación, de traducir terminología técnica a un ámbito más de gestión y más alejado de las tecnologías para otro tipo de colectivos o de personas que también usan tecnología. Entonces, empezó así, aplicando una visión legal o de normativa, regulación, a un ámbito técnico para cumplir con los estándares que establecía la matriz. De allí entonces el interés para el riesgo tecnológico y la seguridad de la información. Luego fue todo un recorrido autodidacta de certificaciones. Pues al final también estamos hablando de años en que no había ningún tipo de oferta académica arreglada, por así decirlo, y entonces la única forma era ir formándose a uno mismo. Y entonces al final es que fui certificando en los distintos dominios de la seguridad de la información, con ISACA por un lado, pero luego hablaremos, creo, de las certificaciones. Sí, podemos hablar. Y entonces varias certificaciones, al final mucho aprendizaje, mucho autoaprendizaje, y luego si esto se aplica a la pasión, o sea, a pesar de tener interés, se generan muchas oportunidades. ¿Y cuáles son los hitos que más destacarías a lo largo de este itinerario que te ha llevado a la posición que ocupas actualmente? Bueno, realmente empecé en la parte ya de... fui saltando bastante. O sea, creo que
los caminos cuando son muy heterogéneos enriquecen muchísimo. Entonces yo pues empecé trabajando como un consultor interno en una multinacional americana para luego pasar ya a la consultoría como servicio. Eran los años del boom de la .com, o sea, estamos en el año 2000 hasta 2004, hasta 2005. Para ahí luego volver, después de unos años como pues experiencia en distintas empresas, siempre en ámbito de consultoría, ¿vale? Más orientada a la privacidad, a la gestión de riesgo tecnológico desde un punto de vista de gestión y de gobierno. Luego, pues la oportunidad de saltar ya a un cliente final, a un entorno multinacional de retail, donde pues hice más experiencia viendo todas las casuísticas de riesgo tecnológico que hay en un gran grupo de retail con presencia en distintos mercados, en distintos países, para luego dar el salto a la penúltima posición como responsable de seguridad de la información CISO del grupo FSC. De allí luego hasta pues tener la oportunidad de liderar toda la área tecnológica del grupo como CEO durante más de 2 años, que también son experiencias al final que te enriquecen cuando te amplían muchísimo la visión y el campo al final de acción, para luego tener pues otra vez la oportunidad de hacer un cambio otra vez, pues volver a saltar en la parte de proveedor de servicios y en la última etapa pues ya como socio de Deloitte. Bueno, pues has pasado por multitud de puestos, has tenido una visión muy completa en el mercado desde los 2 puntos de vista, ¿no? De proveedor, de cliente, de negocio y de operación. Y lo cierto es que ahora cada vez más, en cada conversación que yo tengo con alguien del mundo de la ciberseguridad, salta esta idea de que estamos ante una brecha entre la demanda y la oferta de talento en ciberseguridad. ¿Esta brecha tan grande, esta escasez de profesionales, es un mito o una realidad? Yo diría que desde luego es una realidad, pero además es una realidad que empieza a tener pues unas tintas dramáticas. Dramática para los que lo vivimos desde dentro y tenemos que buscar talento. Y yo aquí puedo aportar 2 o 3 distintas visiones como uno de los responsables de la disciplina de ciber, pues en una firma como Deloitte, donde tenemos muchísima presión y muchísima tensión, por un lado para atraer talento, por el otro para retenerlo, seguir pues además alimentando así, pues entonces sí que existe una escasez indudable. Y por el otro también el punto de vista académico, como director académico del máster, nuestros alumnos empiezan en octubre un programa, el programa debería terminar en julio y a partir de marzo tenemos problemas para mantener la atención y la concentración sobre el programa porque empiezan a hacer entrevistas y a recibir oferta. Entonces, claro, pues esto si no fuera por un mercado totalmente desproporcionado a la parte de la demanda, no se produciría. Entonces, pues yo lo vivo desde los 2 lados, como pues formador, donde tenemos problemas para mantener la atención, ya que claro, pues en el momento en que empiezan a recibir oferta, se empieza a generar pues un estado de excitación que es difícil luego compaginar con el estudio y con la aplicación. Y por el otro también en la parte más empresarial, como socio de una firma como Deloitte, no solo en España, en todos los países. Acabo de volver de Colombia y es un problema. ¿Y tú dirías que este problema está llamando la atención de instituciones públicas en la medida de que se estén implicando en algún tipo de acción para paliar esta brecha? Bueno, que haya ya cierto estado de concienciación en la administración pública, sí, y me consta además directamente. Hay distintos actores públicos, como puede ser el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues INCIBE, o el SSN, o el SSNBIC, que están colaborando con distintas instituciones educativas. De allí, pero sí que se podría hacer más, en mi opinión, sobre todo en la parte de formación profesional. La oferta de posgrados y de universitarias, yo creo que ya está alcanzando una cota y una velocidad de crucero, no digo suficiente, pero desde luego ya es considerable.
Por el otro, yo creo que queda por rellenar un hueco importantísimo de perfiles técnicos de nivel bajo y medio, sin formación universitarias. Estamos hablando de los FP, formación profesional, o en otros ámbitos de Latinoamérica se llama formación continuada, que podría representar un porcentaje muy elevado de esta oferta que se queda sin cubrir, y que además podría incorporar mucho más talento si solo pensamos a categorías o a recorridos universitarios o postuniversitarios. Y hablando de universitario o titulaciones en general, ¿tú crees que hay alguna más adecuada para alguien que quiera desarrollar una carrera en el mundo de la ciberseguridad? Bueno, te diría, pues además, viniendo de una persona que tiene titulación en ciencias sociales y en derecho, pues económica, pues no, en teoría, claramente por vocación, las personas que vienen de ámbitos más técnicos, como pueden ser ingenierías, ciencia de la información, informáticas, los grados de informática, son personas que ya incorporan las bases de determinadas disciplinas que son truncales, ¿no? O sea, programación, matemática y computación, pues análisis también. Pero te diría que cada vez más vemos en el mercado que se requieren todas las disciplinas, porque al final el riesgo digital va a ser omnipresente, para así decirlo, va a estar presente en todos los aspectos de nuestra vida, si es verdad que vamos a vivir un mundo totalmente digital. Y entonces pues también vamos a tener que gestionar riesgos bajo todas las perspectivas, de la legal a la económica a las más técnicas. Y entonces yo creo que hay oportunidades, hay espacio y hay necesidad, sobre todo, de todos los perfiles que puedan pues abarcar o aportar valor pues a la visión de una gestión correcta del riesgo tecnológico. Entonces, por supuesto, de hecho pues en el máster nuestro tenemos personas de distintos ámbitos, vienen del ámbito más técnico, más ligados al core IT, para luego venir también del ámbito más de negocio, empresarial, y un ámbito de defensa, donde se mezclan, donde se integran las dos visiones, física y lógica, si queremos llamarlas así. Entonces yo creo que realmente hoy mismo todos los perfiles, o sea, cuanto más multidisciplinar es un departamento, y también pues en particular puede ser también una persona en sí misma, o sea, más capaz de comprender todas las vertientes del problema, más puede ser apropiado para luego pues trabajar. Tú mismo decías que en tu época tuviste que autoformarte porque no había esta oferta académica que hay ahora mismo. Y hoy en día, si alguien quiere hacer carrera en ciberseguridad, ¿sigue teniendo sentido la autoformación o es mejor acudir a la formación reglada? Pues sigue teniendo sentido la autoformación si es cierto que todavía se sigue encontrando talento en el mercado con muchísimo valor sin que haya pasado por un aula universitaria. Entonces seríamos un contrasentido si habiendo pues estos casos y estos ejemplos, que todavía los hay, ¿vale? Pues dijéramos que no, pues es imprescindible pasar por un aula. También es cierto que pasar por un aula facilita la comprensión de una forma sistemática de todos los que son los dominios. Y entonces hoy con qué nos encontramos es con personas que a través de la autoformación han conseguido un alto nivel de capacitación, pero en ámbitos muy específicos, y me refiero al mundo del hacking. Y entonces tenemos personas con conocimientos muy específicos y que se han autoformado. Y sin embargo, por el otro lado, es más común encontrar personas con una amplia
visión de riesgo tecnológico cuando vienen de una formación reglada y académica. Y hablando pues ya de formaciones regladas académicas, tú estás dirigiendo el máster en ciberseguridad del IE, y yo tuve curiosidad por ver cuántos másteres en ciberseguridad existen ahora mismo en España, y entonces di con una cifra que estaba recopilada en el 2019 por el INCIBE, y listaban al menos 48 másteres entre públicos y privados, online y presenciales. Y posiblemente habrán aumentado, ¿no?, a lo largo de este año. Superaron los 50. Entonces, ¿qué aportan estos másteres en cuanto a esa formación reglada? Aparte de dar una visión más general, ¿cuál crees que es el verdadero valor que dará alguien? Bueno, yo creo que desde luego la formación reglada, una sistemática, ofrece una formación completa, o sea, que abarca un poco todos los aspectos a tener en cuenta en la gestión de riesgo tecnológico o de la ciberseguridad. Y entonces incluyen elementos de gobierno, incluyen pues competencias técnicas, incluyen capacitación en operaciones. Y entonces yo creo que, pues claro, el valor que ofrecen es que son ofrecen una formación completa. Para así decirlo, una persona después de haber terminado una formación de este tipo, ¿vale?, cuanto menos tiene la capacidad de comprender el 90%, el 95% de las dimensiones, cosa que no pasa si uno no pasa por este tipo de formación tan sistemática. Puede profundizar muchísimo en determinados aspectos, pero pierde, no tiene... Que suelen ser los que más le gusta y los que más destaca. Claro. ¿Es suficiente? Yo creo que no es suficiente en cuanto estamos hablando de capacitación en ámbitos técnicos y en disciplinas que están en continuo cambio, en constante cambio. Entonces, si alguien se aproxima a un máster con la idea de que hago un máster y ya estoy servido, pues acabará dándose cuenta de la equivocación. Tratándose de disciplinas que cada año incorporan un nuevo panorama de amenazas, nuevos vectores de ataques, vulnerabilidades que en devenir, pues un máster no es suficiente. Entonces pongámonos ahora en el caso de una persona que quiere estudiar un máster, o bien de una empresa que quiere contratar a alguien para trabajar en ciberseguridad. ¿Qué criterios clave crees que habría que barajar a la hora de seleccionar entre unos másters y otros? Vamos, una pregunta difícil probablemente de contestar, por el hecho que al final estamos en un ámbito donde existe ya una oferta muy conspicua, numerosa, y entonces pues ver cuáles son los elementos. Personalmente yo miraría por el profesorado. Estamos hablando de disciplinas con una vertiente práctica muy relevante. Entonces, pues un profesorado excesivamente académico, lo que quita luego es parte de este conocimiento práctico. ¿Vale? Y por otro lado también valorando la parte de capacitación, no tanto de competencia como de capacitación, yo valoraría toda la parte de producción, en el sentido de trabajos de fin de curso, challenge, o sea, elementos que verifiquen que de la teoría se ha pasado a la práctica, que se ha dotado al alumno no solo de la competencia, sino de las capacidades. Entonces, pues esto yo creo que es una valoración más que oportuna a la hora de dirigirse a un máster. ¿Y cómo podemos saber el valor que conserva un máster a lo largo del tiempo? Yo tengo hoy el máster X, dentro de 2, 3, 4 años. ¿Cuánto vale ese máster? Pues yo creo que, hablando de este ámbito, menos de la experiencia que hayas podido valorar en estos 3, 4 años desde cuando has terminado el máster. Yo desde luego pues sé que valoro más, o sea, pues el máster es un punto de partida para empezar, o sea, para poder demostrar, o sea, bueno, pues acreditar un conocimiento básico de forma sistemática, adquirido de una forma sistemática. A partir de allí,
pues luego cada día en este tipo de prácticas tan pegadas a tecnologías a riesgo y tan en constante cambio, realmente lo que nos mantiene es la práctica en el día a día. Entonces, pues, y por supuesto la formación continua, acudir a eventos, conferencias, congresos, seguir manteniéndose pues enganchado a la actualidad. Pues ahora que hablas, ¿no?, de esto de eventos, etcétera, pues también hay muchísima formación online, como decíamos. ¿Cuáles son las grandes diferencias en cuanto a valor que puede aportar un máster online y uno presencial? Nosotros tenemos los dos, la institución donde trabajo es en el IE. Pues la diferencia más que nada es del perfil al que se dirigen, no tanto del conocimiento que ofrece, sino que un máster presencial ofrece la oportunidad de un aprendizaje a través de la práctica directa y diaria con un formador y con un docente. Esto claramente puede ser posible solo si la persona que acude pues a este tipo de programas tiene disponibilidad, tema de tiempos y de espacio pues, en la ciudad. Sin embargo, no todo el mundo tiene esta disponibilidad, y para personas que ya tienen trabajos, están trabajando, tenemos una disponibilidad limitada de tiempo, o que no residen en el país donde se imparte el máster, la única forma es un máster online. Entonces, yo no haría tanto una diferencia de contenidos, sino de modalidad, de forma. De hecho, nuestros dos programas tienen un contenido muy parecido. Sin embargo, lo que cambia es la forma de la fruición, de cómo fruir, cómo pues poder, consumir el máster. De una forma, pues entonces el online se presta mucho más a personas que estén trabajando en distintas geografías del globo y que quieran seguir o que quieran hacer, una actualización o un cambio, ¿no?, de su perfil profesional. Y el hecho de contar con una titulación de un máster, ¿cuánto pesa a la hora de encontrar trabajo como experto en ciberseguridad o si ya tienes trabajo, incluso a la hora de renegociar el salario? Pues el peso todavía es algo que, tratándose de un tipo de cursos recientes, o sea, pues máster en ciberseguridad llevan unos pocos años, todavía yo creo, en mi opinión, el mercado laboral no los ha incorporado a sus matrices de valoración. Por lo menos muchas empresas, la mayoría de las empresas todavía no son capaces de diferenciar un perfil con formación de posgrado de un perfil con una certificación, y lo ponen casi en el mismo nivel cuando no es equiparable. No es equiparable el trabajo de 9 meses presencial donde se cubren todos los ámbitos, ¿no?, de la práctica, con una certificación que uno se hace sobre la base de un manual y luego hace pues un ejercicio online de pregunta y respuesta. Entonces yo creo que el mercado todavía no tiene suficiente madurez como para saber valorar valorar y cotizar de la forma oportuna este tipo de formación con respecto a las otras, a las certificaciones, por ejemplo. Desde el punto de vista salarial, yo creo que la consecuencia es que si el mercado no es capaz de valorarlo, tampoco todavía tiene suficiente madurez como para saber retribuir de la forma adecuada una persona que ha cursado máster. Esto ha pasado en todas las disciplinas, al final es un tema de madurez, o sea, el mercado necesita cierto tiempo para ir conociendo, también porque la oferta de este tipo de, o sea, la oferta por parte de los profesionales que buscan el trabajo con este tipo de formación académica de posgrado es muy limitada. Claro.
Y hablando, como mencionabas ahora, ¿no?, las certificaciones y demás, pues hay montones de certificaciones en el mercado de la ciberseguridad, pues el CISPE, el CISA, el CISM, en fin, montones de ellas. ¿Qué papel juegan, por un lado, a la hora de formarte? O sea, realmente, ¿cuánto enseñan el cursar los cursos que hay para obtener las certificaciones? Y luego, ¿qué peso tienen también a la hora de encontrar trabajo o cuando estás buscando un empleado, a la hora de seleccionar a ese empleado? Pues paradójicamente, actualmente muchas veces casi tienen más valor que un posgrado, pero por el simple hecho que llevan mucho más tiempo en el mercado. Entonces, este proceso de madurez por la parte de recruiting, o sea, de los departamentos especializados en las empresas, en la búsqueda de talento y selección de recursos humanos, ya tiene conocimiento de estas certificaciones y ha incorporado estos atributos a la forma de valorar, vamos, un perfil profesional. De esta forma, entonces, sí que ya le reconocen el valor en cuanto lo conocen. Por otro lado, desde el punto de vista más de qué aportan, estamos en un ámbito, yo diría, en el 90% de los casos, 95% de competencia y no de capacidad. O sea, es sistematizar conocimiento desde un punto de vista completamente teórico, abstracto, ¿vale?, que pero luego necesita el aterrizaje a la práctica, pues al terreno, ¿vale? Pues materializar de la teoría, llegar pues a la materialización práctica de una situación, de una circunstancia en la que uno tiene que tomar decisiones. En la teoría sabemos todos que, claro, sigue un paradigma donde, oye, si pasa esto, tú tienes que hacer tal. En la práctica luego pasa esto y otras cosas más, y entonces el proceso de elaboración de la decisión no es tan lineal. Es, claro, pasa esto, pero también existía esta otra circunstancia con este condicionante al cual yo tengo que tener en cuenta y llegar a una decisión, vamos, un análisis. Entonces, claro, esta parte en las certificaciones no se desarrolla. Entonces, ¿tú crees que aquí hay o certificaciones o titulación de posgrado, o pueden convivir? De hecho, ¿sería deseable que alguien obtenga no solo el posgrado, sino que además se certifique en algunas? Yo creo que conviven. Pues en nuestro caso, por ejemplo, en el caso del IE, pues hemos apostado para la convivencia, o sea, para la complementariedad y integración. Los programas nuestros ofrecen a la vez de un posgrado también una certificación de este ámbito, vamos, si se puede citar, la CISSP, dice cuadrado, que consideramos la que reúne todos los dominios y la que tiene pues un nivel intermedio entre el técnico y el de gobierno y management más completo, y entonces la hemos incorporado como uno de los elementos además del posgrado. Entonces yo creo que de momento se complementan y enriquecen el conocimiento del alumno o del estudiante. Y bueno, a veces cuando pensamos en ciberseguridad nos vienen a la mente siempre las habilidades más hard, ¿no? Las hard skills de programación, computación, sí, análisis de malware, forensics, ataque, ¿no?, de pues red team. Pero, ¿qué hay de las soft skills? ¿Hasta qué punto son también importantes estas soft skills para desarrollar una carrera exitosa en ciberseguridad? Sí, yo aquí quiero recordar que en 2016, por primera vez creo, pues ISACA publicó en el estado del arte de la ciberseguridad claramente el gap sobre estas habilidades, sobre estas soft skills. Y es a partir desde aquel entonces cuando realmente el mercado y el colectivo y la práctica ha empezado a tomar conciencia de este gap, de esta deficiencia. Efectivamente, durante muchos años solo hemos visto a la ciberseguridad como una práctica completamente técnica, exclusivamente o exquisitamente técnica, ¿vale? Y ahora nos estamos dando cuenta que conforme a través de la regulación y del mismo cambio de paradigma tecnológico, la gestión de riesgo digital
o la gestión de la ciberseguridad se convierte en un elemento también de la estrategia propia de negocio de la empresa, hay que cambiar también la forma de gestionar esto. Y entonces se empieza, llevamos unos años que se han puesto de manifiesto unas deficiencias en la parte más de gestión, de management, de gobierno. Y allí entonces se están aflorando necesidades como capacidades de liderazgos, de comunicación, de presupuestación. O sea, convertirse de técnico y convertirse en gestor de un presupuesto también conlleva un cambio en la interpretación de los hechos y en la toma de decisiones. De la parte también de gestión de crisis, de gestión de personal. Y entonces hay distintas capacidades, soft skill, que hay que incorporar a la práctica en el momento en que esta práctica empieza a asumir roles de dirección dentro de una empresa o dentro de una institución. Y hasta donde a mí me consta, todas las certificaciones de ciberseguridad van más a la parte hard, digamos. Entonces, ¿de qué manera la formación ya de posgrado enfoca estas soft skills? Esto te diría que debería ser, por ejemplo, volviendo a la pregunta tuya anterior, dice ¿qué debería mirar una persona? Pues debería mirar que el programa incluya también esta parte de soft skill, en cuanto son no solo fundamentales para el éxito profesional de la persona, sino crítica para su supervivencia en una organización. Cuanto pues un enfoque precisamente de cumplimiento y técnico lleva a generación de conflictos, atritos y crispación en cualquier organización. No ser capaz de entender también las necesidades del negocio, tanto de gestión como económicas, como financieras, como todo el impacto legal de un control, esto pues aboca muchas veces al fracaso de un profesional, tanto en su misión como gestor de riesgo, como en sus expectativas de carrera. Y entonces yo diría que habría que poner muchísima atención en estas capacidades, en estas soft skills, porque son claves, por lo menos en mi experiencia, detrás de un CISO de éxito hay muchísimo trabajo en este ámbito de desarrollo de capacidades. Claro, yo una cosa que veo es que hay al final tantas capacidades que se demandan de un profesional de la ciberseguridad que es difícil poner orden en todo este caos. Pues a mí hay una iniciativa norteamericana que me ha llamado mucho la atención, que es el NICE, bueno, cada uno lo pronuncia a su manera, ¿no? Que es la National Initiative for Cybersecurity Education. ¿Qué opinas de este NICE? Me parece una iniciativa muy meritoria, porque por primera vez se sistematiza el conocimiento, la base de conocimiento sobre la cual tiene que construir su expertise un profesional que quiera trabajar en este ámbito. Entonces, salimos de la indefinición y la indeterminación, donde por ciberseguridad se entendía cualquier cosa y el contrario de ella, para entrar en un ámbito ya donde existe un mínimo de definiciones y de sistemáticas y de... Yo lo veo como, una iniciativa muy meritoria. Y si tú pudieras lanzar una iniciativa similar en este o en otro país, ¿qué cosas cambiarías? Viendo la parte del NIS, precisamente aumentaría el peso de las capacidades de la soft skill. Porque también ahí hay un enfoque sigue siendo un enfoque muy técnico, y yo creo que se podría todavía más complementar e integrar con un mayor foco, una mayor atención a estas capacidades de tipo más relacional. Y en definitiva, claro, como hablamos de tantas capacidades que hay que ir formando, al final yo no sé si hablamos de superhéroes o de qué clase de criatura con poderes sobrenaturales. ¿Cómo puede una persona que se dedica a la ciberseguridad no solamente hacer el trabajo diario, sino además seguir formándose, seguir adquiriendo nuevas habilidades, soft, hard? ¿Cómo seguir creciendo? Pues la formación continua yo creo que es una condición sine qua non.
O sea, no es algo optativo. De hecho, la mayoría de las certificaciones requieren este modelo de formación continua para poder mantenerlas. O sea, por ejemplo, todas las certificaciones ISACA y ISC cuadrado requieren, pues obligan a un reporte anual de las horas dedicadas a la formación continua, cosa que, por ejemplo, los másters no hacen. Entonces, yo creo que la formación continua no es un opcional, sino que es un requisito mínimo. A partir de allí, creo que hay que tener muy claro la forma de repartir el tiempo en la agenda de una persona que trabaja en ciberseguridad. Y también las empresas que tengan claro que estas personas, para seguir manteniendo valor, que luego al final repercute, ¿no?, en beneficio de sus organizaciones, tienen que disponer de un tiempo para la formación continua. Esto, de momento, al no estar arreglado y a ser una práctica muy reciente, yo creo que no está suficientemente establecido, no está suficientemente claro y, sobre todo, recibido por parte de las organizaciones. Yo me encuentro todavía gente que, claro, pues cuando se va a un evento casi sale a escondida o le dice o le da vergüenza, cuando es fundamental por la organización en la que trabaja que esta persona, visto que es un ámbito en continuo cambio, que esta persona tenga que tener esta disponibilidad de parte del tiempo para seguir el cambio. Sí, porque de hecho ya a veces he oído palabras como ¿mañana te vas de formación o vienes a trabajar? Claro. Bueno, yo lo he sufrido esto en toda mi vida, no por parte de las empresas donde he trabajado, en cuanto siempre lo han entendido, pero por eso, o sea, pues la típica pregunta en un evento, pero tú estás siempre en los eventos. No trabajas nunca. No trabajar nunca, cuando digo, bueno, pues es que eso es el valor en cuanto, o sea, mantener actualizados tus conocimientos en un ámbito además donde ya se cruza regulación en continuo desarrollo. La regulación ciber es en continuo desarrollo a distintos ámbitos: autonómico, municipal, nacional, europeo, regional y global. Y entonces, claro, es la única forma para poder seguir el desarrollo regulatorio, el cambio tecnológicos en el tema de innovación y de continua transformación. Bueno, pues o se le dedica tiempo o esto es es imposible. No me extraña que te vieran en muchos eventos, porque eres una persona muy inquieta y, además de estar ahora como director de este máster, también eres presidente desde hace muchos años del ISMS Forum. Entonces, seguro que esta organización puede aportar mucho también en esta línea de la formación. Pero antes, cuéntanos, Gianluca, sobre la asociación, ¿no? ¿Cómo se creó? ¿Quiénes la forman? ¿Qué misión cumple? Háblanos un poco de todo ello. La asociación nace en 2007. El nombre significa Information Security Management System, que era, en 2007, la novedad era la ISO 11799, o sea, 17799, la 17799, que era el primer estándar ISO, que venía de un British Standard, el primer estándar ISO para las buenas prácticas en seguridad de la información, y que luego además incluía un esquema de certificación, de acreditación y certificación. Entonces realmente era lo más novedoso en aquel tiempo en tema de ciberseguridad, y por esto cuando fundamos la asociación fue con el pensamiento que después el nombre salía para tener un nombre de vanguardia, ISMS Forum, y un foro. ¿Y por qué un foro? Porque el objetivo de la asociación ha sido desde el principio el de intercambio de información, compartir información, cosa que hoy ya la regulación está incorporando como algo de obligado cumplimiento. La mayoría de la regulación ahora mismo en gestión de riesgos tecnológicos y en ciberseguridad está cada vez más haciendo el foco sobre el intercambio de información y la colaboración público-privada. Pues nosotros fundamos la asociación hace más de 10 años precisamente partiendo de esta base, que para aquel entonces era muy vanguardista. De hecho, claro,
era tan vanguardista que lo pusimos encima de la media en cuanto a lo que había era justo lo contrario, que cualquiera, o sea, nadie se atrevía a compartir, a reconocer un ciberataque, a reconocer una brecha, porque era el descrédito más absoluto, un riesgo sancionatorio, algo de vamos, evitar. Y hoy vemos que al final la apuesta de la asociación, y probablemente también esto explica parte del éxito de la asociación, ¿no? Que el punto de partida era, señores, la toma de conciencia que o compartimos información, o los malos, que sí que la comparten, que sí que la intercambian, van a ganar. Nos van a ganar en todo. Entonces, pues, salió de ahí. Hoy, ISMS Forum, después de 12 años de recorrido, creo que se ha consolidado como el mayor foro, pues, en España. Nacimos como un capítulo del ISMS y UGI, pues, dentro de la ISO misma se crearon capítulos nacionales para alimentar el cambio continuo de la norma. Y hoy somos el único capítulo que ha sobrevivido y el más grande que hay, en cuanto, pues, claro, pues ahora mismo contamos con más de 200 empresas, más de 1000 profesionales, operamos en todos los distintos dominios de la ciberseguridad, y además ofrecemos muchísimos elementos de formación, eventos, nos dedicamos también al desarrollo del conocimiento, web paper, taller, workshop, con distintas líneas de trabajos para incrementar lo que es el conocimiento y la compartición de información. Y alguien que se sienta atraído al escucharte por participar en el ISMS Forum, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasos hay que dar para integrarse? Realmente se trata de una asociación sin ánimo de lucro, inscrita además al registro público del Ministerio de Interior, creo, de asociaciones. Entonces es abierta a cualquier profesional de la ciberseguridad, del riesgo tecnológico y de privacidad que quiera que suscriba los estatutos, donde realmente, pues, la vocación de ser espíritu de servicio para la comunidad de los profesionales, formación, intercambio de información. O sea, un trabajo, se hace muchísimo mecenazgo dentro de la asociación para desarrollar conocimientos y que puedan ser aprovechados por todos los miembros de la comunidad, pero también de la profesión en general. Entonces simplemente es entrar a la página web ismsforum.es y contactar con la asociación, pues uno se da de alta a título individual o a título de empresa, y a partir de allí es escoger un grupo de trabajos, acudir a eventos, reuniones, el poder acceder a información, paper, estudios, análisis. Entonces, cuando alguien se hace socio, individual o como empresa, ¿qué se espera, qué implica, ¿no? Me refiero, pues, ¿qué se espera que aporte? ¿Qué espera esta persona recibir? Realmente, en la mayoría de las veces, nosotros lo que nos esperamos que aporte es su conocimiento. Su conocimiento en las distintas iniciativas que nosotros tenemos dentro de la asociación de desarrollo de conocimientos. Pues se puede aportar en los ámbitos de privacidad, en los ámbitos de cybersecurity, en los ámbitos de seguridad en el entorno industrial, en el entorno de la movilidad, la seguridad del cloud, para citar algunos. Entonces, pues allí puede incorporarse a los grupos de trabajo y contribuir con su conocimiento. ¿Y qué decir a cambio? Pues conocimiento, también formación puede recibir a cambio, en cuanto puede optar a distintas certificaciones que nosotros ofrecemos, y también lo que hoy mismo denominamos networking, ¿no? O sea, es el conocimiento de la comunidad, de la profesión, de los otros profesionales, de las empresas. Y ISMS Forum es una asociación totalmente neutral, independiente. O sea, dentro de la formación están prestadores de servicios, clientes final, instituciones, organizaciones públicas, privadas, forman parte de ISMS Forum. Entonces es realmente un foro de intercambio de información y colaboración.
Has mencionado ahora justo que tenéis también certificaciones para ayudar a la formación. ¿Cuáles son estas certificaciones y en qué se diferencian de otras certificaciones del sector? Bueno, se diferencian por ser, primero, en castellano. Entonces, creo que la mayoría de la formación muchas veces no lo son. Están basadas, pues, para citar, ¿no? CCCP es Certified Cyber Security Professional y es una certificación orientada al gobierno de la ciberseguridad. El profesorado son todas personas que trabajan en la práctica, la mayoría además son CISO, o sea, son personas ya con un nivel de management y de responsabilidad muy alto dentro de las organizaciones, en la mayoría de los casos son multinacionales, son grandes corporaciones, y donde entonces pueden, claro, guiar al alumno sobre todos los que son, incluyendo tanto soft como hard skill, son las competencias necesarias para emprender una carrera en ciberseguridad. Tenemos también CDPP, que es Certified Data Privacy Professional, orientado más a los profesionales de la privacidad. Y por último tenemos el certificado de delegado en protección de datos, CDPD, que además es el único, creo, reconocido por la Agencia Española de Protección de Datos, y que entonces ofrecen conocimientos en la parte de privacidad de acuerdo con los últimos cambios normativos, donde se establece para determinadas empresas la obligatoriedad de incorporar un delegado de protección de datos. Entonces, son certificaciones, siempre contamos con expertos en la materia que trabajan en la materia. En esto nos aproximamos a las escuelas de negocio, donde el paradigma es que el que enseñe tenga experiencia práctica en la materia, en la disciplina, y guíe los alumnos o los estudiantes o los usuarios con ejemplos prácticos, ¿vale? Pues lo guíes en la adquisición de las competencias. Y aparte de estas certificaciones, ¿cuál es alguna de las últimas iniciativas que podrías destacar del ISMS Forum? Bueno, pues el libro blanco del CISO, acabamos de publicar el libro blanco del CISO, que es pues, un vademecum, para así llamarlo, elaborado por más de 15 CISO de grandes corporaciones, sobre cuál es un poco el recorrido, ¿no? Formativo y el perfil y competencial y de capacidades que tiene que recubrir una persona que quiera trabajar como al final responsable último de la gestión de riesgo tecnológico o de ciberseguridad. Otro de las iniciativas, el 30 de mayo celebramos si no me equivoco, la 21ª Jornada Internacional de Seguridad de la Información. Y el ISMS Forum, una vez cada año, convoca una jornada internacional. Realmente hablamos de jornada internacional en cuanto más de la mitad de los ponentes vienen desde fuera de España. De hecho, se imparte en inglés con traducción simultánea. Entonces, es uno de los pocos escenarios en España donde realmente quien quiera participar en un evento de seguridad de la información tiene la oportunidad de escuchar para llamarles entre comillas gurús que vienen de otros países de primer nivel, relevantes, hablando sobre las tendencias, las problemáticas, los desafíos del mundo relacionados con el uso de la nueva tecnología. Pues ahora que hablas de estas tendencias, estos problemas, y mencionabas también este libro blanco del CISO, tú has sido CISO en FCC, hablas con otros muchos CISOs de algunas de las empresas más grandes dentro y fuera de España. ¿Y qué crees que es lo que más le preocupa hoy a un CISO? Bueno, realmente vamos a publicar pues en la jornada uno de los slots es justo pues dar a conocer los resultados de un sondeo que hemos hecho, o sea, que hemos llevado a cabo este año, sobre las preocupaciones del CISO. Entonces, para no hacer spoiler,
de lo que vamos a publicar, pero yo me centraría en 2 o 3 puntos que son relevantes. Uno, preocupa al CISO la escasez de recursos, entendiendo tanto de la parte de talento como la parte más de budget. La escasez de talento no solo afecta a los prestadores de servicio, sino también afecta a todo el sector. Y entonces también para un CISO, que es un consumidor al final de esos servicios, es un problema retener, con un mercado en continua alza, es muy difícil retener el talento por la escasez. La escasez de profesionales lo que está haciendo es actuar sobre los salarios, empujándolo mucho para arriba, y no todas las organizaciones pueden aguantar esta carrera. Claro. Entonces, al final, una de las preocupaciones de los ISO es la pérdida de personal calificado. Por otro lado, es el budget, pero el budget es casi lo mismo. En cuanto, claro, si no me incrementan en la parte de salario, mi presupuesto se me va a ir a la gente. Y aún teniendo la gente, sigo teniendo luego pues problemas en budget para llevar a cabo todas las acciones, proyectos, iniciativas que hoy mismo ya la mayoría de las empresas están pidiendo a un CISO. Entonces, por un lado existe esta tensión. Otra de las preocupaciones es cómo ser capaz de transmitir a la alta dirección esta preocupación por la gestión eficaz y eficiente de los riesgos. Por un lado está una alta dirección que quiere que esto se gestione bien, pero sin querer todavía asumir su rol de supervisión, impulso, soporte, apoyo. Entonces, esta es una situación que genera otro estado de tensión para el CISO. Cuando por un lado se le demanda que garantice la seguridad y la tranquilidad de la organización, pero no se le está escuchando cuando él, para hacer esto, está demandando: oye, pero que yo que necesito esto es cambiar determinados procesos dentro de la organización, cambiar determinados patrones en los hábitos de todos los empleados, y esto generamos una tensión en cuanto por un lado hay expectativas y por el otro no hay. O sea, existe una misión sin un mandato claro. La misión del CISO es garantizar que no pasa nada, el mandato no es. Y entonces esto generamos esta tensión. Bueno, ya para terminar, normalmente siempre que tenemos a un experto en seguridad se le gusta hacerle preguntas sobre cuál va a ser el futuro, las próximas tendencias, pero a mí justamente me gusta preguntar más bien lo contrario, ¿no? En vez de qué es lo que va a pasar, a mí lo que me gusta es preguntar por lo que no va a cambiar. En tu opinión, Gianluca, ¿qué crees que seguirá siendo igual en ciberseguridad en los próximos años? Yo creo que seguirá siendo relevante las personas. Cada vez se oye hablar más de la inteligencia artificial como el bálsamo de Ferreras, ¿no? Se dice, pues nos va a salvar de todo. Yo tengo mis dudas en cuanto sé que los malos también van a utilizar esta inteligencia artificial. Siempre pongamos un ejemplo de los últimos avances en el CAPTCHA, ¿no? En los códigos CAPTCHA. Habíamos empezado con 7 cifras medio torcidas y hoy ya son matrices retículas de 16 recuadros con imágenes donde ya el humano se equivoca y la máquina no. Entonces, pues ya eso es el futuro donde vamos a vivir. Entonces, seguirá siendo relevante, por lo menos para los próximos 5 años, el elemento humano, la formación del elemento humano. Estas capacidades de entender la organización y a la misma vez ser capaz de influir sobre ella para cambiar determinados patrones, comportamientos, políticas y procesos. Esto no va a cambiar y sigue siendo, y es hoy, y creo que seguirá siendo uno de los desafíos, un gap, uno de los to-do de la práctica. Ser capaz de enganchar con todos los estamentos de la organización para transmitir la relevancia de la gestión, de una gestión correcta de los riesgos, ¿no? Y esto es lo más difícil.
Porque la mayoría de los usuarios tienen una visión, pues para citar Bruce Meyer, cuando hablamos de tecnología lo que miramos es fast, cheap and easy, o sea, que sea rápido, que sea económico y que sea sencillo. Nadie pregunta por seguro o safety o secure. Entonces, esto es otro de las cosas que creo de momento no van a cambiar, que es un patrón de decisión de la mayoría de las personas donde se descuida totalmente el aspecto de los riesgos. Y máxime viviendo hoy la transformación digital, donde solo se ve a la rapidez, a la inmediatez, al ahorro de coste, y se desestima por completo, aunque luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Sí, pues las manos a la cabeza cuando pasan cosas. ¿Pero cómo ha podido pasar? Pues ha podido pasar y puede pasar en cualquier empresa o en cualquier organización, en cuanto en los drivers de las decisiones no está secure, no está la gestión de riesgo. Entonces, esto va a seguir siendo el desafío del que trabaja en seguridad de la información. Ser capaz de transmitir esta prioridad, la importancia de la seguridad y de la gestión de los riesgos. Si no queremos, aquí pues nosotros en el IE pues hace 2 años poníamos pues el eslogan, ¿no? Dice, de la transformación digital a la jungla digital, si no se pasa por una gestión de riesgo. Entonces, pues podemos vernos abocados a una jungla. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras, Gianluca, la importancia del elemento humano, de su formación y de su capacidad de transmitir la importancia de la ciberseguridad en todos los ámbitos de la empresa y más en este periodo de plena transformación digital. Pues muchas gracias por tu tiempo, Gianluca, por compartir tus conocimientos. Pues ha sido un placer, gracias a vosotros, y hasta la próxima. Y a ti también, muchas gracias por escucharnos y seguiremos con más entrevistas y más temas relacionados con la seguridad en el próximo episodio.